pero sí me interesa que, digamos, empiecen a entender desde el punto de vista microscópico las fibras, porque eso va a depender la contracción macroscópica y también depende, en este caso, la visualización, digamos, de por qué el músculo se considera músculo estriado y en relación con el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. ¿Listo? Ese video pues está ahí, yo les voy a pasar el enlace para cuando lo quieran volver a ver, de pronto para fisiología les va a servir cuando miren esa parte. ¿Listo? ¿Una pregunta hasta ahora? No, profe. Listo. Bueno, entonces voy a volver a poner la presentación. Bueno, esta es la anatomía, digamos, estructural sí, esta que estructural podríamos decir de una fibra muscular. Entonces tenemos, ver, las miofibrillas formadas por muchos filamentos gruesos y muchos filamentos delgados. Bien, que acá las pueden ver. Se van a formar las miofibrillas. Muchas miofibrillas se van a unir para formar una fibra muscular. Digamos que a nivel de fibra muscular es como cuando se desmecha la carne desmechada. ¿Sí? Han comido carne desmechada, supongo. O las fibras que uno ve en la carne asada cuando la corta en el sentido de las fibras. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, miren que van a encontrar entonces lo que son las sarcolemas, los túbulos T, todo esto es muy fisiológico, histológico. Bien, y van a encontrar las mitocondrias. Si hay mitocondrias, ¿qué quiere decir? ¿Qué ATP? Que necesita oxígeno para generar energía. ¿Listo? Pero van a haber unas fibras musculares con mayor cantidad de mitocondrias y otras con menor cantidad de mitocondrias. ¿Listo? Entonces aquí viene. Entonces tenemos las fibras musculares. Muchas fibras musculares se van a unir y van a formar un fascículo muscular. ¿Listo? O sea, esto que están viendo aquí era esto. ¿Listo? Entonces muchas fibras se forman, se juntan para formar un fascículo muscular. Y muchos fascículos musculares se juntan por tejido conectivo para formar un músculo. ¿Listo? ¿Entendieron? Sí, señor. Listo. Si no entienden, hablen. Van a haber dos tipos de fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta. Y en este esquema que ven acá, vean que la fibra de contracción rápida es más pálida que la fibra de contracción lenta, que la colocan de un rojo más oscuro. ¿Listo? La colocan de un rojo más oscuro. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que el color a la fibra muscular en los mamíferos, bueno, y en las especies, digamos, terrestres, se los da una proteína que se llama la mioglobina. La mioglobina cuando se junta con el oxígeno, pues tiende a formar un pigmento rojo porque la mioglobina tiene hierro y pues cuando el hierro se oxida tiende a tener un pigmento rojo, ¿no? A hacer una pigmentación roja. Entonces, de acuerdo a esto, entre más roja sea la fibra, tiene más ¿qué? Mioglobina. Tiene más mioglobina. Y resulta que la mioglobina sirve para captar el oxígeno en la fibra muscular. Músculo, globina, globo, proteína globular del músculo. Entonces ella sirve para captar el oxígeno en la fibra muscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fibras rojas, que son fibras de contracción lenta, son de qué metabolismo. ¿Son más aerobias o más anaerobias? Aerobias. Son mucho más aerobias, claramente, ¿listo? Mientras que las fibras de contracción rápida en bioquímica debieron, o no sé si todavía en bioquímica, a nivel de bioquímica de sistemas orgánicos, clasificar este tipo de fibras en fibras lentas de contracción lenta tipo 1A y fibras de contracción rápida tipo 2B. Bien, son como se clasifican más o menos.
¿Listo? Esas fibras de contracción rápida tienen menos cantidad de mioglobina, pero tienen reservas de ATP, tienen como que están llenas de ATP. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven las fibras de contracción rápida? Si en este momento estuviéramos, por ejemplo, en clase y yo les dijera, vamos a hacer piques, piques, si nos paramos ahí en la carretera al frente del anfiteatro y salimos corriendo sin haber calentado, sin haber estirado, pues probablemente a la mayoría nos alcance para hacer un pique a toda marcha, a toda fuerza por unos 10, 15 segundos y luego vamos a sentir ya que no podemos más. ¿Listo? Vamos a sentir que no podemos más. Es porque se actúa con las fibras de contracción rápida. La fibra de contracción lenta, al necesitar oxígeno para realizar la contracción, para moverse la actina y la miosina, ¿por dónde le está llegando el oxígeno? ¿Por dónde le llegaba el oxígeno y los nutrientes al hueso? Y a la Por, hernia. por la nutricia, profe, Sí, pero queda por ahí. una arteria. Una arteria por vasos sanguíneos. Entonces la fibra de contracción lenta necesita que le llegue ¿qué? Sangre. Sangre. Entonces, ¿cómo hace que le llegue sangre? Es lo que normalmente se hace cuando se hace un calentamiento previo a hacer algún deporte. Ese es el calentamiento. La fibra de contracción rápida, pues generalmente no necesita un calentamiento previo, sino que ella está ahí como para movimientos explosivos, ¿sí? Movimientos explosivos. Entonces, por ejemplo, digamos a nivel de atletas, los corredores de 100 metros planos tienden a tener mayor hipertrofia de fibras rápidas, porque es un solo pique lo que se van a pegar en 100 metros, ¿no? En 7 segundos, 8 segundos se corren los 100 metros. Mientras que los de, de maratones, de carreras largas, tienden a desarrollar más fibras de contracción lenta que llegan a ser más pequeñas, porque ellas no necesitan ser grandes para almacenar ATP, sino necesitan bodega. Lo mismo, por ejemplo, a nivel de ciclistas, los ciclistas, digamos, de fondo, los fondistas generalmente son delgados, ¿bien? Mientras que los sprinters tienden a tener fibra más desarrollada, fibra rápida versus fibra lenta, ¿bien? Un ejemplo, digamos, de un deporte que utilizan las dos fibras tiende a ser el fútbol. Por eso los futbolistas no son ni flacos, flacos, ni tampoco son así muy acuerpados, ¿no? Porque tienden a usar los dos tipos de fibras en los dos en cualquier momento del juego, ¿no? Entonces, para mantenerse activos durante 90 minutos, las fibras lentas, pero cuando, por ejemplo, le ponen un pase vacío a uno que tiene que salir corriendo, eso utilizan la fibra rápida. Y la fibra rápida tiene que tener una característica de que entre mejor esté trabajada, más rápido debe volver a recuperar esas reservas de ATP que tenía. ¿Listo? ¿Entendido? Asumo que sí. Bueno, eso es general la mioglobina, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es un esquema, digamos, de la mioglobina. Resulta que viene el glóbulo rojo desde los pulmones, ¿sí? Viene con oxígeno. ¿Y de dónde viene ese oxígeno? Viene en la hemoglobina. Entonces, la sangre tiene glóbulos rojos que tienen hemoglobina. Hemo significa sangre, globina, pues globo, ¿no? La proteína globular de la sangre. Cuando llegan en el momento del intercambio gaseoso, esa hemoglobina libera el oxígeno para que pase a la célula eh, muscular y la que la consigue es la mioglobina. Y pues por eso la coloración como rojiza. Estos son cortes de carne y esto es más o menos lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir y no es que, digamos, la carne esté dañada o no, sino que dependiendo de cómo haya muerto el animal en el momento del sacrificio o la mismo metabolismo celular después del sacrificio, pues puede dar distintos tonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un color de un músculo con un rojo muy vivo es porque las fibras musculares quedaron oxigenadas. Entonces se llama oximioglobina. Un color oscuro, un rojo púrpura, bien, es porque no
tenía oxígeno, ¿sí? Como un morado, como tirando a morado, como un color cianótico. Murió en una condición anaerobia de ese músculo cuando el animal estaba muriendo. Y la metamioglobina, esta ocurre, es por ejemplo, es como un color pardo, como por aquí más o menos. Esa tiende a ocurrir, es como cuando la mioglobina no libera y atrapa y no libera el oxígeno, no queda como para liberarlo, ¿listo? Aquí pues otro esquema, digamos, de colores que puede presentarse en el músculo, ¿listo? Aquí tenemos dos tipos de músculos de aves. Esto es un pollo y esto es un avestruz. Entonces esta es la pechuga de un pollo. ¿Qué tipo de fibra entonces creen que tendría o que prevalece, por ejemplo, en las aves de corto vuelo, como por ejemplo los pollos y las gallinas? ¿Fibras de contracción rápida o contracción lenta? ¿Lenta? ¿Rápida? Lenta. ¿Por qué lenta? Por las actividades que realizan, por lo general son más rápidas. Pero eso sería fibra de contracción lenta. Fibra rápida, ¿no, profe? Porque las aves Fibra de se mueven así en contracción movimiento. rápida, corto vuelo, estoy hablando de corto vuelo. Entonces, un ave que va a durar volando 5 o 6 segundos y ya se cansa y no puede volar más. Y tienen unas pechugas gigantescas, ¿no? Es una contracción, una cantidad de ATP en esos músculos y ya, y la fibra es una carne más blanca. Pero esto que están viendo aquí, esto es carne de avestruz. Esto es carne de avestruz, es rojita. Tiene más mioglobina, más fibras de contracción rápida porque pues tenían que correr y tienen que correr por mucho rato sin necesidad de ser velocistas. La carne de res, principalmente, son fibras de contracción rápida, aunque también tienen fibras de contracción lenta. No estoy diciendo que solamente sean unas, sino que, por ejemplo, en los pollos prevalecen las fibras de contracción rápida, en el ganado vacuno prevalecen las fibras de contracción lenta. Por eso tienden a ser carnes más rojas. No todas las aves son de contracción rápida, ¿no? Las aves rapaces, a los que les gusta la fauna, las aves rapaces tienen los músculos muy rojos porque pues tienen que volar muchas horas, ¿listo? Bueno, estos son los tejidos conectivos asociados al músculo. Entonces ya les había dicho que, mira, hay una fibra, un fascículo, y los fascículos forman vientres o músculos, ¿listo? Resulta que ellos se unen mediante tejido conectivo, y el tejido conectivo es el endomicio, va a unir fibras musculares. El perimicio va a unir fascículos musculares y alrededor del músculo van a encontrar lo que se conoce como el epimicio. Cuando la fibra muscular termina, estos tejidos conectivos se condensan, se unen y se conectan al hueso, formando tendones o aponeurosis, que son las maneras en las que los músculos van a unirse al hueso. ¿Listo? No lo confundan, no son ligamentos. Ligamentos fue lo que vimos este sábado y los ligamentos de lo que se encargan es de unir hueso con hueso. Los tendones vienen directamente de los músculos. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Miren que entre esos tejidos conectivos es por donde empieza a distribuirse los vasos sanguíneos. Entonces va la arteria, va la vena, va el drenaje linfático y van también los nervios. Este es el famoso, ¿qué es esto? A los que les gustan las vacas. ¿Esto qué es? Yo he escuchado que se le llama el marmoleado. El marmoleado, marmoreo, porque a la apariencia de que fuera una baldosa de mármol, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Qué tejido es? ¿Qué más has escuchado? ¿O qué más han escuchado? Es la grasa que entra entre las fibras del músculo. Exacto, es eso. Es la grasa que entra entre las fibras musculares. Entonces, por ejemplo, miren, aquí podríamos decir que esto es un fascículo muscular.
aquí hay otro. Y ahí podría verse grasa incluso entre esas fibras, ¿no? O sea que, ¿qué está reemplazando esta grasa? Está reemplazando los tejidos conectivos, tanto el endomicio como el perimicio e incluso el epimicio. Bien, entonces por cruzas genéticas, por selección genética y por un trabajo de años haciendo selección artificial, se han logrado algunas razas, como por ejemplo esta es de Wagyu, la famosa Wagyu, que es la vaquita japonesa, en donde el tejido conectivo ha sido reemplazado en gran medida por tejido adiposo, lo que le da un mayor marmoreo, una mayor calidad, una mayor terneza y un mayor sabor a este tipo de carnes. ¿Listo? Los diferentes grados de los que se hablan, ¿no? ¿Listo? Y aquí es donde yo les hago la pregunta. ¿Qué es la carne? ¿La carne es igual que el músculo? ¿Sí o no? Sí, ¿sabes? ¿Quién dijo sisas? Yo, profe, sí, el músculo. ¿Quién es usted? Daniel Daniel, ¿qué? Prieto. Daniel Prieto. Bueno, miro quién es Daniel Prieto. ¿Usted dice que sí es lo mismo? Sí. ¿O viene de lo mismo? ¿Cuál de las dos cree que sería mejor? Ahorita piénsale un poquito mejor. ¿Es igual carne y músculo? ¿O podría mejor llamarse que es que la carne viene del músculo? ¿Qué creen No el sé, resto? yo creo que el Hablan ahí. músculo. Que no es lo mismo, profe. Mm, a ver, la respuesta mía es, no es ni tanto para decir que no es lo mismo, pero tampoco es para decir que es lo mismo, porque una cosa es el músculo y otra cosa es la carne apta, que sería ese músculo apto para el consumo y para eso tiene que pasar por un proceso. ¿Listo? Y ese proceso es lo que ahorita llaman maduración de la carne. ¿Y qué es lo importante y lo que más pasa ahí? ¿Ustedes se acuerdan de su biología celular? Cuando les hablaban de la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia. No, profe. ¿No? ¿Alguien se acuerda? No, No, profe. no se acuerdan y no es culpa de ustedes. Ahí es donde yo culpo al sistema, porque es que hay un problema muy grande en las básicas cuando no se da de una manera aplicada para lo que ustedes tienen que estar pensando. Entonces, ustedes les enseñaron un ciclo de Krebs, les enseñaron una glucólisis, pero no les dijeron para qué, ¿cierto? ¿O sí les dijeron? Pues solo para energía. ¿Y de energía de quién? De una Para las célula, ¿cierto? células. Sí, para Una las célula. células. Entonces se imaginarán ustedes que esta célula muscular hace glucólisis aerobia, puede hacer glucólisis anaerobia, puede hacer todo ese tipo de cosas, se los aplicaron ahí. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahora intenten agarrar ese tipo de información que tienen y métanlo acá. Entonces si tenemos una fibra roja de contracción lenta, que tiene muchas mitocondrias y tiene mucha mioglobina, asumimos que necesita mucho oxígeno para la glucólisis, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Bien. ¿Qué pasaba cuando una célula aerobia entraba en anaerobiosis? Producía glucólisis anaerobia porque ella no se deja morir, no es pendeja, pero la glucólisis anaerobia era muy ineficiente. De no sé cuántos, 16, 20 y tantos, yo no me acuerdo, ATPs que produce la glucólisis aerobia, vas a producir creo que 2 o 3 más otra cosa esa cosa no es muy requerida. ¿Sí se acuerdan qué era esa otra cosa? Algo que empieza por A de ácido. El ácido láctico. Exacto, el ácido láctico o lactato.
que esa acumulación de ácido láctico o lactato intracelularmente hablando va a terminar dañando los organelos y va a terminar rompiendo la fibra muscular. Eso le ocurre a los caballos y se libera toda esa mioglobina y empieza a haber mioglobinuria y terminan con daño renal, bueno, terminan con un problema bien grave. ¿Listo? Terminan con un problema bien grave. Antes, digamos, cuando se hacían las carreras de caballos, les decían a eso la enfermedad del lunes. Y eso se llama rabdomiolisis, o sea, rompimiento del rabdomiocito. Y la rabdomiolisis es como, es esto, es cuando ustedes son sedentarios y van a hacer ejercicios, van a jugar un partido de fútbol y el partido estuvo intenso. Al otro día están que uno no puede subir unas escaleras, ¿se acuerdan? ¿Sí les ha pasado? Uy, pero ¿qué pasó? Ayer estuvo intenso. Claro, llevaban mucho tiempo sin jugar, sin tener, digamos, el ritmo. Entonces ocurre la rabdomiolisis. Es eso, la fibra muscular se ha roto porque la fibra no muscular no es capaz de sacar ese lactato. Ese lactato tiene que volver al hígado, al ciclo de Cori, para volver a ser convertido en glucosa. Eso los deportistas, los animales que los mantienen entrenando cuando son de deporte, pues mejoran en su cuerpo, digamos, ese tipo de proceso fisiológico. Entonces, ¿qué pasa cuando se sacrifica un animal? ¿Qué le pasa a esta fibra roja que necesita oxígeno? Y ya se murió el animal. ¿Qué no le va a llegar? No se libera el ácido láctico. No, pues primero no le va a llegar oxígeno a la célula y antes va a empezar a generar más ácido láctico. Entonces, las carnes de los animales recién muertas son muy ricos en lactato, más en corticoides, en catecolaminas, una cantidad de desechos orgánicos y de biomarcadores que realmente no es que sean muy sanos para el consumo. ¿Listo? Y que además generan dureza de la fibra y poca terneza. Incluso pueden cambiar el sabor. Entonces, cuando se mata un animal y se come de una, que qué fresca está la carne, estamos comiendo músculo incluso activo. Cuando ustedes vayan y hagan práctica al matadero, que los van a llevar a la planta de beneficio, a la universidad bovina, como le dicen, donde las gradúan, las canales se mueven, estos músculos se contraen, porque hay liberación de neurotransmisores, hay una locura fisiológica mientras el animal se está muriendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a acumularse lactato. El proceso de maduración, que es un proceso que se hace a bajas temperaturas por un tiempo controlado, con una humedad controlada y con un proceso controlado, ¿sí? Es un proceso que hace que se salga ese líquido que sale, digamos, del músculo y transforme organolépticamente el músculo en un elemento o en un material o en un alimento apto para el consumo que ya podemos llamar carne. Entonces, no podemos decir que es lo mismo, pero tampoco que es como tan diferente. Más bien podemos decir que la carne es el resultado de un proceso, de un tratamiento que se le hace al músculo para que el músculo quede apto para el consumo humano. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Dependiendo de las características que ha tenido este músculo en vida, más la raza, más la especie, más el sexo, dependiendo de eso, el músculo va a ser o más tierno o menos tierno y asimismo va a valer también, va a tener un valor, digamos, económico. Seguimos. Vamos a hablar de inserciones musculares, ¿no? Entonces aquí en estas piezas plastinadas tenemos músculos, fibras musculares y todo lo que colocan aquí como en blanco son las inserciones musculares. Por ejemplo, aquí en este toro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas láminas, ténganlas en cuenta cuando ahorita les diga las inserciones aponeuróticas y aquí los tendones. Entonces, las inserciones musculares son este epimicio, endomicio y perimicio que continúa y se pega al hueso de dos formas. Tenemos tendones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, muy comunes en los músculos de los miembros, a nivel de los pies y las manos, tendones, ¿sí? Que son fibras como cordones de tejido conectivo y colágeno,
bien, que se envuelven y que hacen conectar y que conectan el músculo al tendón, que conectan el músculo al hueso para generar los movimientos, o aponeurosis, como en este caso, que son todas estas láminas como unas telas, digamos, unas especies de sábanas que van del músculo al hueso. El otro tipo de inserciones son musculares o carnosas, en donde la fibra muscular se inserta directamente en el hueso. Por ejemplo, en el caso de algunos músculos glúteos, aquí insertándose en el fémur. Entonces, las tres inserciones musculares son tendinosa, poneurótica y muscular. Los músculos se van a poder clasificar de acuerdo a su forma. Entonces tenemos músculos rectos, en donde las fibras musculares son todas en el mismo sentido. Abanicoides, en donde los músculos tienen, digamos, una forma de abanico, por ejemplo, este que llama el latísimo del dorso o el trapecio. Planos, que son como cuadros, por ejemplo, el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno, el transverso. Fusiformes, que tienen forma de uso, o sea, que tienen como una barriguita acá, y que generalmente tienen dos tendones, por ejemplo, el bíceps femoral, el bíceps braquial, perdón, que es este. Es un músculo de forma fusiforme, es una de las formas más comunes. Acá, los fusiformes, tenemos músculos que son bíceps, o sea, que tienden a tener dos cabezas. O sea, tienen dos músculos dos fascículos o dos vientres, dos cabezas musculares que se originan en distintas partes, pero se insertan en la misma. Por ejemplo, el tríceps del brazo, ¿sí? Digástricos, que tienen dos vientres, ¿listo? Tienen dos vientres separados por un tendón, o sea, viene un vientre muscular, eso se llama vientre muscular, un tendón, otro vientre y ya su inserción y su origen. Todo músculo tiene un origen y una inserción. El origen es el sitio menos móvil y la inserción es la más móvil. Poligástricos, en donde, pues miren, un vientre, inserción, vientre, inserción, vientre, inserción, así más grandes. Unipeniformes con forma de pluma, pero nada más como de media pluma, y bipenados o bipeniformes con forma de pluma completa. Y los multipleniformes que van para todos lados, como por ejemplo los serratos, ¿listo? Y pues planos que ya les había dicho. Estos son tendones ecográficamente hablando, ¿no? Ellos son fibras musculares, son fibras fibrosas que vienen de los tendones, sí, son así bien hiperecogénicos, ¿no? En caballos se lastiman mucho, hay que observarlos y generan estas inflamaciones. Ahí están, por ejemplo, los tendones de los flexores. Eso es una ruptura en un tendón, eso es un poquito más de anatomía aplicada. Eso es una ruptura pequeña, transversa y en un corte longitudinal. ¿Listo? Estos son los trabajitos que se hacen con animales vivos, más o menos lo que pueden ver cómo son las formaciones y los grupos musculares. Aquí, por ejemplo, que son los extensores del carpo y del brazo y de la mano. Y aquí los músculos que actúan sobre la pierna. Y pues, no siendo más teoría de músculos, es eso, muchachos. Miren que era una clase cortica, espero que la hayan grabado. Esta clase está muy basada, como las mayorías de mis clases, obviamente con unos complementicos por fuera de lo que es la anatomía veterinaria de DICE. ¿Alguna pregunta? Entonces, recuerden que este sábado nos vemos en clase de práctica. Vamos a empezar a ver músculos y dentro de 8 días es la evaluación de huesos, articulaciones y casco. Fue lo que hasta vimos el sábado, ¿listo? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Se va a hacer una evaluación teórica y otra práctica o todo va junto en un mismo No, parcial? este lunes es práctica y la teórica todavía falta ver la clase de nervioso. Son nada más 2 teóricas en el semestre.